Padre Celestial, te agradecemos tanto por esta oportunidad de estudiar nuevamente el tema de superar la lujuria de los ojos y la lujuria de la carne. Te agradecemos tanto que tengas un plan de victoria, pero también que hayas diagnosticado nuestra condición tan precisamente que condenas y señalas las áreas en las que más necesitamos crecer. Así que oro por cada alma que está viendo esto y por aquellos que no lo estén, pero que puedan ser alcanzados con esta información. Te pido, Señor, que nos inspires, nos hables y nos dirijas a través de tu camino de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la sesión 2 del seminario Fe sobre la carne. Estoy muy emocionado de presentar en esta sesión algunas cosas que quizá no han escuchado antes, pero lo primero que quiero mostrarles sale directamente de los 10 mandamientos. Hay una declaración que los escépticos realmente resaltan y cuando uno lo lee así de rápido es un poco confuso y uno se pregunta qué significa esto realmente. Bien, los escépticos simplemente ven esto y dicen esto es un Dios injusto porque dice yo soy el Señor Dios, soy Dios celoso que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y entonces salen con cosas como ¿cómo puede ser justo y correcto que los hijos sufran por lo que los padres han hecho? Bueno, en realidad, si buscan más profundamente en la Biblia, encontrarás que habían leyes en Israel del Antiguo Testamento que prohibían castigar a los hijos por los pecados de sus padres. Ezequiel 18 subraya este mismo concepto. Así que bíblicamente no es justo castigar a los hijos por los pecados del padre. Entonces, ¿qué quiere decir esta declaración en los 10 mandamientos? Castigar la maldad de los padres sobre los hijos. Menciona que hasta la tercera y cuarta generación, interesante, ¿no? Un nuevo campo de la ciencia llamado epigenética nos da realmente una perspectiva de lo que esto significa. Los estudios de epigenética han mostrado que sus genes no son fijos. En otras palabras, usted no nace con un destino genético que determina quién es usted, ni las decisiones que toma, ni las luchas que enfrenta por el resto de su vida. Entonces los genes son como son, el ADN es como es, pero hay instrucciones por encima de los genes que los encienden y los apagan de modo que se expresen de diferente manera. Y saben, los genes pueden apagarse o encenderse realizando cambios como la dieta, teniendo cambios en el comportamiento, en el pensamiento. Básicamente cualquier cosa que cambie el estilo de vida cambiará la expresión genética. Es como hacer que otra persona pase adelante. Esta es verdaderamente una realidad científica bastante alentadora y positiva, pero lo más impresionante de la epigenética es que estos cambios en la expresión genética no solo afectan a la persona en cuestión, sino que pasan a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Cuenten el número de generaciones hasta la tercera y cuarta generación. Usted, su hijo, sus nietos y sus bisnietos. Ahora, hace 100 años se publicó un libro. En realidad es un libro con escritos de hace 100 años llamado Conducción del Niño. Este libro tiene algunos comentarios de los cuales la gente de verdad se ha burlado. Ellos ven estos comentarios como esto es tan ridículo, estos moralistas del siglo XIX y sus comentarios sobre sexualidad. Este libro declaró que los niños recibirán de sus padres una propensión a masturbarse y la gente dijo, oh, eso son patrañas no científicas del siglo XIX. Bien, ahora se ha mostrado que esa gente, esos escépticos, estaban equivocados ya que la epigenética muestra que las decisiones que tomamos, el carácter que formamos, quiénes somos, en todo sentido es transformado, es transferido a nuestros hijos. Por supuesto, ellos pueden luego hacer cambios, entonces esto no significa que sea algo fijo o que sea su destino, pero me parece bastante gracioso que nos tomara 3500 años ponernos al día con la introspectiva de los 10 mandamientos. Este no es un Dios injusto castigando arbitrariamente a los hijos. Somos nosotros quienes por nuestras decisiones, nuestros pecados, traemos ese castigo sobre nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es impresionante. Ahora, hablando de este tema, estaba sentado en una escuela cristiana genuina escuchando a un profesor decirles a los niños, ustedes están maduros y atravesando por cambios. Muchos de ustedes probablemente están practicando la masturbación y eso está bien, dijo el profesor. Y esto es apropiado, saludable y moral. Deberían sentirse cómodos haciéndolo. Así que él los estaba animando a hacer eso. Espero mostrarles en esta ocasión que el autoabuso y la pornografía no son inofensivos, sino que causan tremendos daños. La última vez vimos la cascada de la lujuria.
los pasos que se siguen en el cerebro donde uno va por un camino de lujuria y por un camino de impiedad, lo que sucede en el cerebro y cómo se llega ahí. Pero lo que no mostramos en la sesión 1 fue los efectos de la cascada de lujuria en el cerebro. Primero que nada, recuerden que la amígdala es activada, la cual es el centro del miedo y la ansiedad del cerebro. Cuando la amígdala es activada, crónica y habitualmente, se obtiene una situación en la que se está obstaculizando los circuitos de la conciencia y el altruismo, los cuales están en la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior se encuentra al respaldo del lóbulo frontal y es en donde tenemos el sentido del bien y el mal, la conciencia o el altruismo, el hacer el bien a otros incluso si no hay beneficios para uno. Corteza cingulada anterior y la amígdala son como un sub y baja. Cuando uno está arriba, el otro está abajo y viceversa. De modo que cuando el altruismo y la conciencia son activados, entonces el miedo es puesto de lado. O como dice 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor. Ahora sabemos que esa declaración bíblica es una declaración científica y neurológicamente correcta. Pero si volteamos las cosas, entonces el miedo echará al amor. Por tanto, si estamos teniendo agitación de la amígdala, si la amígdala está disparándose habitualmente y crónicamente, ya sea por miedo, ansiedad o la vida diaria o por los deseos sexuales y lujuria continua, entonces adivinen, no vamos a poder tener una corteza cingulada anterior saludable, no seremos capaces de experimentar un altruismo ni una conciencia saludable. 1 Timoteo 4:2 se refiere a aquellos que tienen sus conciencias como si hubiesen sido quemadas con un fierro caliente. Eso es precisamente lo que hacemos cuando hacemos esto una y otra vez. Estamos viendo esa corteza cingulada anterior debilitarse, haciendo menos sensible al bien y al mal. Otro efecto de la cascada de lujuria es que la corteza superior es sacada de la ecuación cada vez que se va por ese camino, y cuando esta es ignorada se hará más débil. Usted tendrá una impulsividad aumentada, pérdida de autocontrol y mayor egocéntrico, neurológicamente hablando. En otras palabras, el carácter se daña cada vez más. Un tercer efecto de la cascada de lujuria es que la corteza prefrontal es desacoplada de la ruta preferida del placer. Es decir, cuando uno se involucra en un nuevo descubrimiento, uno trabaja muy duro en algo que es atractivo e interesante para uno, se ejerce la autodisciplina para ir a trotar y se obtiene la excitación del correr o el placer de descubrir algo. Uno está realizando actividades altruistas, haciendo el bien a otros y uno se siente bien. Esos placeres son normales, naturales, saludables y santos, pero cuando nos dirigimos directamente al centro del placer del cerebro, una y otra vez a través de la lujuria de la carne, entonces es cuando la ruta del placer se desacopla y ya deja de ser parte de nuestras vidas. Siendo así, el camino de Dios hacia el placer ya no es disfrutable para el adicto, lo cual es muy triste. Es como cuando uno se come un helado y luego una zanahoria cruda, ¿cierto? La zanahoria ya no sabe tan bien porque los receptores del placer del cerebro han sido arruinados. Esta imagen que vieron la última vez muestra la respuesta de placer enmudecida y entumecida en el cerebro de un drogadicto. Lo mismo que sucede en un adicto a la pornografía. Bien, otro efecto de la cascada de la lujuria es que las experiencias sexuales liberan endorfinas, encefalinas y opioides a 4 veces la tasa de la morfina. De modo que el cerebro tiene esta experiencia enormemente intensa de placer que mencionamos la última vez, y recordamos que estas excitaciones iniciales quedan grabadas en el cerebro para ser invocadas posteriormente, lo cual fortalece el camino hacia la adicción. Y luego, gracias a esta intensa recompensa de placer al final de la experiencia, todo el proceso de ver la imagen, el instinto de supervivencia puesto en acción, contemplar la imagen, la tensión aumentada en la amígdala, esta cascada de lujuria de la que hablamos la vez pasada, y luego la liberación de la tensión en la amígdala combinada con un torrente de dopamina y el circuito de recompensa disparándose. Todo este proceso se convierte en un patrón que el cerebro exige que suceda cada vez más, hasta llegar a este punto de nuevo. Incluso algunos de los que profesan estar esperando su aparición no están más preparados que el mismo Satanás. No están limpiándose a sí mismos de toda la contaminación. Han servido a la lujuria por tanto tiempo que es natural que sus pensamientos sean impuros y sus imaginaciones corruptas. Es tan imposible hacer que sus mentes yazcan en las cosas puras y santas como lo sería hacer que las aguas del Niágara fueran costa arriba por las cataratas.
Eso es una realidad. Con mis fuerzas eso es imposible, tanto como voltear las aguas de las cataratas del Niágara. Pero, aunque como hombre esto es imposible, pero todo es posible para Dios. Así que no queden desamparados, hermanos y hermanas. No solo es la ciencia, sino especialmente la Biblia, la que presenta niveles sorprendentes altos de esperanza al adicto a la pornografía. Entonces, ¿qué pasa con estos caminos de santidad? Los nervios del cerebro han perdido su tono saludable por la excitación mórbida al gratificar un deseo no natural por la indulgencia sensual. Esta declaración acerca de que los nervios sensibles del cerebro pierden su tono saludable también es neurológicamente precisa con base en nuestro entendimiento actual. Lo que ven en la pantalla es una neurona con fibras nerviosas, los axones y los dendritos. La manera como uno redirige un pensamiento es, ¿recuerdan todos esos axones y dendritos distintos de que se conectan a otras neuronas? Esto representa las miles de conexiones posibles que una sola neurona puede tener con otras neuronas para formar esta vasta red y estas 40 cuatrillones de conexiones posibles, todas diferentes. Bien, todos ellos van a perder su tono como acabamos de escuchar. Las conexiones para la santidad empiezan a encogerse. Es la excitación mórbida la que hace que empiecen a perder su tono saludable. Entonces esos caminos, esas conexiones empiezan a fallar y los caminos para la lujuria y para el libertinaje empiezan a fortalecerse y eso es una triste realidad. Pero las buenas noticias son que esto no lo detenemos simplemente deteniéndonos. Esto lo detenemos teniendo una estructura completamente nueva, una experiencia renovada, como hablamos la vez pasada. Y la superación de esto, nuevamente, son como 3 horas de material que realmente hablan sobre cómo superar esto, hacia dónde vamos, cómo pasar de esto hacia algo más santo. Y hablamos acerca de cómo el diablo viene hacia uno y entonces uno hace algo así como un movimiento de judo para devolverle el golpe. Olvídense de la analogía del judo, ustedes entienden, ¿no? Usar el impulso contra él. Ahora, mencioné que este tema de la pornografía es muy nocivo, pero no solo contra ustedes. Apocalipsis 18 describe un sistema babilónico satánico en los últimos días. Y ese sistema está ejerciendo comercio económico. Y una de las cosas mencionadas en cuanto a este comercio y los comerciantes de Babilonia es que ellos en realidad comercian con los cuerpos y las almas de los hombres. Esto significa que lo que son los seres humanos, los cuerpos y las almas de los seres humanos, están siendo reducidos a bienes económicos. Eso es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. ¿Han escuchado la frase el sexo vende? Y de hecho la atracción sexual es la fuerza más poderosa en la economía actualmente y la industria de la pornografía misma, obviamente, está vendiendo los cuerpos de hombres y mujeres. Y ustedes podrían decir, bueno, sabes, yo no estoy pagando por eso. Yo no voy a rentar esas cosas ni las compro para descargarlas, solamente las veo. Ya sabes, de vez en cuando no es un gran problema para mí, pero no estoy realmente apoyando a la industria. Entonces, cada visita a una página de contenido sexual se traduce en mayor poder publicitario para esa página y más dólares que van a llegar a esa industria. Entonces, los espectadores de pornografía están financiando la industria incluso si el dinero nunca sale de sus cuentas bancarias. Y esta industria no es una en la que los jóvenes saludables entren siendo íntegros, espirituales, colaboradores, emocionalmente en sus cabales. Gente, tenemos muchas personas heridas en esta industria. Incontables vidas están siendo destruidas por el uso de la pornografía. No solo el uso, sino de ser parte de esta industria. Y uno no entra a esta industria como una persona psicológicamente saludable ni emocionalmente estable. Usualmente hay algún tipo de abuso de sustancias o historial de abuso sexual, algún tipo de ruptura psicológica o pobreza. Y el usuario de pornografía, sea lo que sepa o no, está alimentándose de ella cuando consume la pornografía. Si uno se pone a pensar en esas frases que usamos cuando hablamos acerca del material pornográfico, decimos consumidores de pornografía, decimos usuarios de pornografía, y esos son términos aptos. Un usuario está usando a alguien, han sido reducidos a meros materiales, no a la imagen humana de Dios que son. Usuario de pornografía, material pornográfico, el tipo de terminología que usamos realmente ilustra lo que está sucediendo. Otra cosa que también pasa cuando se empieza este comportamiento pornográfico tiene que ver con la oxitocina y la vasopresina.
Estas son las hormonas que se liberan cuando una madre amamanta a su bebé y desarrolla un vínculo con ese bebé a nivel emocional. También son liberadas cuando una mujer da a luz, son liberadas en cantidades enormes, cosas que de verdad ayuda a explicar el por qué una mujer pasaría por esa experiencia de dolor de nuevo, semejante experiencia tan loca e intensamente dolorosa. Bien, toda esta oxitocina y vasopresina han recientemente inundado su sistema. Así que el pensamiento de hacer eso de nuevo no es tan impensable. Adicionalmente, la oxitocina y la vasopresina son liberadas en grandes cantidades en respuesta al orgasmo. Esto explica por qué una mujer que se encuentra en una relación abusiva muchas veces, y hay otros factores también, pero este es uno de ellos, esta mujer está vinculada a él emocionalmente, psicológicamente, a través de la oxitocina y la vasopresina. Así que esta es una situación de la cual es difícil apartarse, incluso si la relación es completamente destructiva. Hay otras razones, pero la oxitocina y la vasopresina juegan un papel en ello. Y saben, estas hormonas son otra de las razones por las que las relaciones sexuales prematrimoniales son tan tontas. Esto es porque sería muy irresponsable unirse a otra persona de esta manera antes del matrimonio, ya que no vamos a pensar de manera objetiva en ello. Ahora que se ha iniciado el comportamiento sexual de cualquier índole, con ellos se van a tener estas experiencias, la liberación sexual, la liberación de oxitocina, y de buenas a primeras se llega a sentir, oh, tan enamorado, pero en realidad no se está evaluando a esa persona de manera objetiva y honesta. Y luego si la relación termina es mucho más dolor, estoy tan deprimido, y luego entonces brinco hacia otra relación porque me acostumbro a esa necesidad, me vuelvo dependiente y no le doy tiempo a mi cerebro para reiniciar y pensar objetivamente acerca de mi vida. Pero el componente más importante de la oxitocina y la vasopresina es que Dios nos dio estas hormonas en el sexo para que los hombres y las mujeres se sintieran atraídos mutuamente, para que ellos se quisieran unir en intimidad continuamente. Las experiencias quedan grabadas en nuestras memorias para que tengamos ese deseo de permanecer fieles. Sin embargo, con la pornografía se está en realidad creando un vínculo con mujeres de todo el internet, de todo el mundo. Este vínculo cuya meta era darnos una imagen, un panorama del amor exclusivo de Dios por su gente y de nuestra devoción exclusiva hacia Dios, ahora es un vínculo falso de todas partes con toda la gente. Y estas áreas del cerebro no saben la diferencia entre el vínculo real y el falso. Simplemente liberan cosas sin importar nada. Por eso es que el Señor Jesús dijo: cuando desean a una mujer en sus corazones, ya han cometido adulterio, ya que ya se ha generado un vínculo bastante real con ella. ¿Qué le hace esto a los matrimonios, a los hombres casados que actúan así? Bien, esencialmente destruye la intimidad en el matrimonio, y la razón de esto es porque estas experiencias pornográficas se muestran tan placenteras y tan intensas, justo como una droga. La droga le apunta a esos receptores de opioides en el cerebro y ustedes sienten ese placer, esa sensación, y luego se hiperactivan para finalmente entumecerse. Entonces luego se necesitan niveles más intensos, más elevados de la droga, o en este caso de la pornografía, para obtener la misma sensación. Bueno, las experiencias sexuales normales ya se vuelven insuficientes, ya que no son lo que muestran aquí en la pornografía, en el mundo de la fantasía, en el mundo irreal de la pornografía. Así la intimidad en los matrimonios es destruida, ya que los vínculos son establecidos por todas partes, los receptores de opioides son entumecidos y el matrimonio se daña con este asunto. El hombre ya no disfruta con la esposa de su juventud. Es muy trágico. Pero los que son solteros a veces piensan, bueno, estoy luchando bastante con esto es bastante difícil, pero una vez que me case, todo este problema de la lujuria se irá y estaré bien, y seré capaz de tener autocontrol de nuevo. Pregúnteles a los millones de hombres casados que luchan con problemas de adicción a la pornografía y la lujuria. Pregúnteles si por el hecho de casarse solucionaron sus problemas de lujuria, y a ver si obtuvieron autocontrol sobre la vista y los pensamientos. Eso simplemente no sucede, es una ilusión en la que piensan muchos hombres solteros jóvenes. Casarse no va a sanar los daños internos que tengan, no les va a dar ningún tipo de autocontrol. Pero hay un estudio donde los investigadores expusieron a los sujetos a la pornografía casi a diario por 6 semanas. Y acerca de este estudio quiero decir, es algo muy inmoral. Obviamente no apoyamos ni promovemos a la gente a realizar estudios así, pero como ya lo hicieron, aquí están los hallazgos. Los sujetos se volvieron mucho menos satisfechos con sus relaciones sexuales matrimoniales.
Así que todo lo que acabo de compartir acerca de cómo se destruye la intimidad en el matrimonio, en realidad se observa en este estudio. Cuando se expone a la pornografía, las relaciones sexuales en el matrimonio se vuelven muy poco satisfactorias. Otro estudio encontró que tras ver solamente 26 diapositivas sexualmente atrayentes y un video de 6 minutos, los sujetos se sentían menos atraídos hacia sus esposas. No es sorprendente, los estudios simplemente confirman estas cosas, pero muchos hombres dicen cosas como, pero tengo necesidades. Es cierto que tenemos necesidades para vivir, necesitamos comer y beber y el deseo sexual, incluso cuando realizan actividades sexuales, no es una necesidad. El deseo sexual en sí revela una necesidad, porque si hay una necesidad es de intimidad. Una necesidad de tener una conexión verdadera con otra persona o con Dios. No tiene por qué ser intimidad sexual, simplemente intimidad con sus hijos, con amigos, con la familia. Una relación abierta y unida, el matrimonio por supuesto es el escenario más hermoso de esa unión, pero Dios nos dio ese deseo sexual para impulsar la intimidad con nuestro cónyuge. También nos dio el matrimonio y el sexo como un recordatorio de la intimidad incluso mayor de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, de nuestra relación con Jesucristo. Primera de Corintios 6 habla acerca de cuando nos volvemos una carne con una mujer en la intimidad sexual. También se refiere a la unidad espiritual con Dios. Entonces, esto es una imagen de eso. Efesios 5 dice que el matrimonio es un modelo de Cristo y la iglesia. Entonces, sí tenemos necesidades, pero no es el sexo. La necesidad es de intimidad. No hay nada en la biología o en la neurología humana que defina el actuar sexual como una necesidad. Usted no se va a morir. El Señor Jesús pasó 30 años perfectamente puro en lo sexual. Si tenemos esa necesidad, pero es de intimidad y se satisface en el Señor Jesucristo y en las personas que Él nos da. No tiene que ser sexual. Satisfaces el deseo de todo lo que vive. Dios nunca nos daría un deseo que no puede ser satisfecho. Tal vez tengamos deseos pervertidos que hemos fabricado nosotros mismos, así que sentimos que necesitamos estas experiencias. Pero Dios satisface todos nuestros deseos verdaderos, todos los deseos que nacen en nosotros de una relación con Dios. Pero si tratamos de satisfacer nuestros propios deseos, escuchen a William Strutter en el libro Programado para la Intimidad, donde explica que la masturbación es como jugar con fuego neuroquímico. Lo afecta a uno emocional y neurológicamente. Este puede ser tanto el que use pornografía o el que no. Iniciar este comportamiento es jugar con fuego neuroquímico. Lo afecta a uno emocional y neurológicamente. El cableado sexual en el cerebro no es algo que pueda simplemente encenderse y apagarse. Este comportamiento de autosexo está condicionado al cerebro para experimentar la sexualidad de cierta manera. Y ese equipaje se lo lleva uno al matrimonio, suponiendo que uno sea soltero e incluso si ya es casado. Pero se está haciendo eso. ¿Y qué dicen los estudios? Estudios han mostrado que la masturbación produce en algunos casos impotencia, incapacidad de alcanzar el clímax, eyaculación precoz, necesidad de reproducir las imágenes tan frecuentemente vistas o imaginadas en el pasado. Básicamente produce una vida de cama matrimonial bastante insalubre. Pero como pueblo de Dios hemos sabido de esto. Hay discusiones y comentarios muy francos del siglo XIX hechos por nuestros pioneros en un libro llamado A Solemn Appeal. Y ustedes podrán decir, ¿del siglo XIX? Son de la era victoriana. Ellos no hablaban de eso. Si alguien hablaba de eso se ponían todos incómodos. Pero la calidez y la franqueza con la que esta gente estaba hablando o estaba dispuesta a hablar de eso es básicamente impresionante teniendo en cuenta la época en la que vivían. A través de los años, los historiadores del siglo XX han regresado a este libro y escritos como La conducción del niño y otros y se burlan de ellos. Dicen cosas como, ¿en serio? De verdad, eso debe ser una broma. Nosotros recomendamos el autoabuso como algo positivo y saludable. Bueno, pongámonos al día en los puntos de vista de hace 150 años. Voy a compartir una lista con ustedes. Compilé los efectos de este comportamiento tal como se dan en los escritos del espíritu de profecía. Lo que vemos es efectos del autoabuso, siglo XIX. Las siguientes afirmaciones fueron hechas. Que experimentarían dolor en los hombros, en el costado de la espalda, mucho cansancio después de hacer ejercicio, falta de fuerza y resistencia, algunos
o todos esos. Deficiencia en la fuerza mental, vivir en las nubes, soñar despierto, falta de atención, se vuelven olvidadizos, debilitando la memoria. Un cerebro debilitado, falta de perseverancia y resistencia a involucrarse en labores activas, tristeza en el semblante, exhibiciones frecuentes del temperamento tosco en aquellos que alguna vez fueron alegres, amables y afectuosos. Disposición a contemplar el lado oscuro o la maldad, pérdida del apetito, sueño pobre, sensación de cansancio en las mañanas, daños al sistema nervioso, fácilmente irritable, nervioso, degradación del cráneo, falta de una belleza saludable, rostro caído, progreso de enfermedades en ellos, tumores cancerosos, membranas mucosas inflamadas, ejemplo resfriados comunes, reumatismo, visión debilitada, dropsia o lo que llamaríamos edema. Ahora, incluso ustedes podrían estar mirando esto y decir, ¿en serio? ¿La masturbación causa todo eso? Todas esas afirmaciones parecen algo exageradas. La primera vez que escuché eso, también lo pensé. Bien, miremos lo que la ciencia moderna dice al respecto. Empezaremos con un par de estudios realizados por Cooper y Carnes. Encontraron que masturbarse tampoco como 2 veces por semana produce depresión, problemas de memoria, falta de enfoque, problema de concentración, fatiga, dolores lumbares, dolor testicular o pélvico. ¿Algo de eso suena familiar? Vamos a comparar lo que la ciencia moderna dice con la lista de antes. Vamos a regresar a eso, pero por ahora miremos qué más dice la ciencia moderna. El zinc es un elemento muy importante. Ayuda a la formación ósea y la prevención del deterioro óseo. Ayuda con la inmunidad y es la primera línea de defensa en la piel y la membrana mucosas. Además ayuda a activar las células del sistema inmune. También lleva a un crecimiento normal. Ayuda a combatir las infecciones y curar las heridas y a combatir enfermedades siendo un componente de los antioxidantes. El zinc también se usa para quemaduras de pañal, para reducir el desorden de déficit de atención e hiperactividad, para mejorar la salud de la piel, como tratamiento para la artritis reumatoide, como tratamiento para la degradación muscular, usado por el hígado para ayudar a atrapar toxinas para ser eliminadas, se usa para la salud ocular, se usa para la salud de la piel, se usa para mejorar el ánimo y se usa para mejorar la salud cerebral. ¿Y qué tiene que ver el uno con lo otro? Bueno, el zinc se necesita en una dosis de 10 miligramos por día. Una sola eyaculación puede liberar 5 miligramos de zinc. O de acuerdo con el doctor David Horobin, la cantidad de zinc en el semen es tal que una sola eyaculación puede deshacerse de todo el zinc que puede ser absorbido por los intestinos en un día. Las eyaculaciones repetidas pueden llevar a una verdadera deficiencia de zinc con varios problemas subsecuentes. Eso es lo que la ciencia nos dice hoy. Además, los estudios han mostrado que la deficiencia de zinc está relacionada con una peor visión en ambiente de luz tenue, sistema inmune frágil, manchas blancas en las uñas, que es algo que los usuarios de pornografía reportan frecuentemente, y por supuesto piel seca y acné. Una última declaración del Dr. Richard Nies, psicológico clínico. Él dice que la masturbación degrada las sensibilidades finas de nuestro sistema nervioso. No es difícil ver en términos de la mediación eléctrica de nuestro sistema nervioso cómo la enfermedad se vuelve un resultado natural e individuos que han puesto la autogratificación en el centro de su ser, la enfermedad es el resultado natural de eso. Entonces, eso es lo que todos los científicos nos dicen. Vamos ahora a organizar y categorizar esto y a regresar a esa lista de antes con 2 columnas de todas las supuestas afirmaciones del siglo XIX donde la gente se reía de esto y analizaremos una por una. Tomemos esta sección primero, los rojos. Recuerden eso, dolor de los hombros, costados y espalda, el espíritu de profecía, dijo eso, mucho cansancio después de ejercitarse, falta de fuerza o resistencia, deficiencia en la fuerza mental, vivir en las nubes, soñar despierto, falta de atención, se vuelve olvidadizo, memoria débil, cerebro debilitado. ¿No suenan esas cosas muy parecidas a la investigación de Cooper y Carnes? Encontraremos problemas de memoria, falta de enfoque, problemas de concentración, fatiga, dolor lumbar y dolor testicular o pélvico. Así que hasta ahora todo concuerda. Todas estas afirmaciones que fueron cogidas de burla ahora están siendo apoyadas por la investigación moderna. Vamos a la siguiente. ¿Ven las que están resaltadas en azul? Falta de perseverancia y resistencia a involucrarse en labores activas, tristeza en el semblante, exhibición frecuente del mal temperamento en aquellos que alguna vez fueron alegres, amables y afectuosos, disposición a mirar hacia el lado oscuro, pérdida del apetito, sueño pobre y sensación de cansancio en las mañanas. Si miramos a cada una de estas cuidadosamente, cada una de ellas es un síntoma de la depresión. Cooper y Carnes encontraron que la depresión está correlacionada con la masturbación. Entonces, hasta ahora todas las afirmaciones han concordado y han sido confirmadas por la ciencia moderna.
Las siguientes, ustedes pueden saberlo anecdóticamente. Daños al sistema nervioso y fácil irritabilidad y nerviosismo. He visto algunos de los foros en líneas y páginas web de personas en recuperación de la pornografía y todos hablan acerca de cómo ya se les detuvieron los temblores. Yo ni me había dado cuenta de que la gente tenía temblores por esto. En otras palabras, la gente dice, ¿saben? Yo solía tener tanta irritación y nerviosismo y ahora que me he retirado de esto, todo eso ha cedido, justo como lo vemos en las afirmaciones del siglo XIX. Ahora, la última sección, la púrpura. Degradación del cráneo. Estas son un poco más difíciles de aceptar. Falta de belleza saludable, rostro caído, progreso de enfermedad en ellos, tumores cancerosos, membranas mucosas inflamadas, como el resfriado común, reumatismo, visión debilitada y dropsia. Estas son las que de verdad hacen que la gente se ría. Dicen, ¿en serio? Uno se vuelve ciego, jajaja, ja, ja. O también su cráneo se le va a encoger. ¿Saben? La gente hace bromas acerca de esto, como si esto no fuera algo muy serio. Pues adivinen, cada una de esas afirmaciones que acaban de ver en púrpura son un síntoma de la deficiencia de zinc. O también son algo que el zinc ayuda a sanar. Miremoslo una vez más. La primera, degradación del cráneo. Recuerden que el zinc es necesario para la formación de huesos y la prevención del desgaste de los huesos, también para el crecimiento normal. Entonces, si no tenemos suficiente zinc en el cuerpo y estamos realizando actividades que consumen grandes cantidades del zinc en nuestro cuerpo, entonces se verá una deficiencia del zinc. No habrá un crecimiento apropiado de los huesos. Los huesos de un niño no se desarrollarán como debieran a causa de esa deficiencia del zinc. Segundo, falta de belleza saludable, rostro caído. Recuerden que la deficiencia del zinc también causa piel reseca y se usa para mejorar la salud de la piel, se usa para el tratamiento de las pañalitis. Entonces, de nuevo, la deficiencia del zinc está causando estas cosas. Tener más zinc evitaría estas cosas. Así, la razón por la que vemos que la gente con deficiencia de zinc tiene esto, todo esto ha sido descubierta por los estudios. El progreso de la enfermedad y tumores cancerosos. Esta fue una de las más difíciles de creer para la gente. Veamos, el zinc promueve la inmunidad, la lucha contra las infecciones y la curación de heridas, y el combate a las enfermedades como componentes de antioxidantes. ¿Recuerdan lo que dijo el Dr. Nies? La enfermedad es el resultado natural de esto. Ahora, esto no quiere decir que alguien que practica esto va a sufrir todos estos efectos. Esto es solo una lista de todos los efectos posibles de este comportamiento. Miremos el siguiente, membranas mucosas inflamadas, resfriado común. Bueno, el zinc es esencial en la inmunidad. Es la primera línea de las defensas en la piel y las membranas mucosas. Ayuda a activar las células del sistema inmune, combate infecciones y es usado por el hígado para ayudar a atrapar las toxinas a ser desechadas. El siguiente, reumatismo. El zinc se usa en el tratamiento de las artritis reumatoide, visión debilitada. El zinc se usa en el tratamiento de la degeneración muscular y la deficiencia de zinc causa una peor visión en el ambiente de luz tenue. Dropsia o edema se trata con zinc y otros nutrientes. Y también leemos aquí, en 1 de Pedro 2:11, algo muy importante. ¿Saben? La gente dice, bueno, la Biblia no habla de esto, la Biblia no usa esa palabra, no habla de eso específicamente, pero si tenemos declaraciones y principios claros que obviamente se aplican al problema que estamos discutiendo. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ellos batallan contra el cuerpo, batallan contra el cerebro, batallan contra el alma. Él es que se involucra en este comportamiento sexual, está pecando contra su propio cuerpo, como dijo el apóstol Pablo. Es autoabuso. Y Pedro dice, absténgase de eso. El Espíritu Santo nos dice, absténgase de los deseos carnales. Esto no es algo que puede ser hecho con moderación, no es algo que puede hacerse ocasionalmente, no es una necesidad, ¿cierto? No es una necesidad en absoluto. Y la Biblia dice, absténgase del todo. La violación de uno de los preceptos de Dios violenta nuestra naturaleza moral. Y por esto es que Pablo dice que la gente que se entabla en perversiones sexuales reciben en ellos el castigo de su perversión. Y no solo requiere Dios que controlemos nuestros pensamientos, sino también nuestras pasiones y afectos. Nuestra salvación depende de controlarnos en estas cosas. También leemos, los mensajes solemnes del cielo no pueden impresionar a la fuerza un corazón que no se ha fortalecido contra la indulgencia en este vicio degradante. Así que si queremos oír la voz de Dios, si queremos escuchar los mensajes solemnes del cielo al cerebro, no abusemos del cerebro, no abusemos del cuerpo, no practiquemos este vicio degradante, como dice ahí, ya que los mensajes solemnes del cielo no serán oídos si estamos continuamente practicando el egoísmo y el placer propio.
Sacrificarán la hermosura, la salud, el intelecto y toda esperanza celestial, todo lo que vale la pena poseer, aquí y más allá, por la pasión demoníaca. Que Dios no permita que sea así. Ahora, yo creo que la Biblia en realidad habla de manera bastante específica acerca de esto. En el Salmo 38, yo nunca había leído el Salmo 38 de este modo antes, pero a medida que leen el Salmo 38 conmigo en los siguientes minutos, díganme, ¿piensan que este es alguien que está luchando con esta situación? En el versículo 2, el salmista dice, porque tus saetas descendieron a mí y sobre mí ha caído tu mano. Entonces él se siente condenado por Dios. El adicto a la pornografía en su mayoría siente una gran condenación y siente como si Dios lo estuviera presionando con flechas. Y en realidad, a medida que continúa en el versículo 13, se da cuenta de que no es Dios quien le pone la mano encima. Dice, no hay sanidad en mi carne, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Es mi pecado. Dios no es un Dios que venga a condenar, sino a salvar. Pero miremos nuevamente el versículo, dice, no hay sanidad en mi carne, ni hay paz o salud en mis huesos. Interesante, ¿no estábamos hablando de eso? Su piel no está bien, su cuerpo, sus huesos no están saludables. Veamos si hay más. Dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿No suena eso como depresión? Todo el día está enlutado, está encorvado, perturbado y humillado en gran manera. Versículo 7. Mis lomos están llenos de irritación. Interesante. Algunas traducciones de esto dicen mi espalda o mis costados está llena de ardor o tiene dolor ardiente. ¿No suena eso como algo que hemos estado estudiando? Versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Entonces él reconoce el debilitamiento de su propio cuerpo y alma y sus heridas. Tal vez la razón por la que se siente tan afligido por esto es por asuntos sin resolver que Dios desea sanar. Estoy molido en gran manera. Tengo conmoción en mi corazón. Siguiente. Dice, mi corazón está acongojado o jadeando. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Interesante. La luz de sus ojos le falta. Su ritmo cardíaco subió. Mi corazón está acongojado o jadeando. Su vigor lo ha dejado. Entonces él tiene un cuerpo debilitado, menos energía o menos vigor físico, como algunos de los estudios que hemos estado estudiando aquí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Así que está aislado en el versículo 11. Me siento retraído a mi mundito de aislamiento y depresión. Versículo 12. Los que buscan mi vida arman lazos y meditan fraudes todo el día. Ese es el diablo después de todo, ¿no? El enemigo, finalmente, el máximo enemigo, armando lazos para él, meditando fraudes para que pueda ser capturado de nuevo. Luego dice, soy como mudo, que no abre su boca. Así que él no se limpia ante Dios, mantiene esto todo callado. Y por esto es que él dice, soy como hombre que no oye, en el versículo 14. Él no oye la voz de Dios hablándole esperanza y sanación a su vida. Recuerden, los que practican este vicio degradante no oyen los mensajes solemnes del cielo. Versículo 15. Tiene un rayo de esperanza. A ti, oh Señor, he esperado. Tú responderás, Señor Dios mío. Pero entonces estoy a punto de caer. Versículo 17. Soy un fracaso. Fracasaré de nuevo, fracasaré de nuevo, fracasaré todas las veces. Estoy listo para caer. Él sabe que solo es cuestión de tiempo hasta que sucede de nuevo. Él no puede ver la victoria. Él no ve la esperanza de Dios respirando en su alma, en su vida. Mi dolor está delante de mí continuamente. Así que aquí vamos, en depresión continua. Entonces vamos a recapitular. ¿Esto a qué les parece? Sentimiento de condenación y vergüenza, anormalidades en la piel, cuerpo y huesos enfermos, depresión, dolor en las entrañas, espaldas o costado, un corazón herido y dolor emocional, ritmo cardíaco aumentado, fatiga, menos energía física, visión debilitada, aislamiento, lazos alrededor que atrapan, lo mantiene en secreto, no oye solución, tiene rayos de esperanza de Dios finalmente siguiendo por
seguido por una caída y un futuro sombrío. ¿No se alegran de que el salmo no termina ahí solamente, con el retrato de alguien luchando con el problema sexual que hemos estado discutiendo? El resto del salmo es bastante esperanzador. Dice: las cosas cambiaron para él, y dice el versículo 18: por tanto confesaré mi maldad y me constritaré por mi pecado. Entonces él finalmente se limpia, se confiesa a Dios, confiesa su maldad, se constrita por su pecado y dice: mis enemigos están vivos y fuertes, pero no me desampares, oh Señor, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Se vuelve a Dios completamente dependiente. Tú has visto cómo he fallado, confieso mi pecado ante ti, no te olvides de mí, eres mi salvación. Esa es la imagen de la sanación y la esperanza. Y les digo, hay toda una hora acerca de cómo verdaderamente vivir y mirar en una lujuria mayor los DVDs que tengo. Me tomé una hora entera, ni siquiera para hablar de pornografía ni lujuria, sino para hablar acerca de cómo tener una relación con el Señor Jesús, cómo caminar realmente con el Señor, cómo ser Enox en esta última generación. Y eso es lo que realmente necesitamos, pues no importa qué lucha tengamos, ya sea una adicción a la pornografía o cualquier otra cosa, necesitamos aprender a mirar y a vivir, porque si no miramos, no habrá vida. Si dejamos de mirar, ciertamente moriremos en nuestros pecados. Y en las fronteras del Canaán celestial, el enemigo tiene todo tipo de métodos para atraparnos y llevarnos a la muerte. Y solo hay una solución, pero la triste es que la mayoría de gente, y de hecho he hablado con consejeros que aconsejan a los pastores, y los pastores se sienten como estos sujetos, una tremenda vergüenza. Oh, me siento condenado, me siento sin valor y siento tanta vergüenza acumulándose y no estoy feliz. No puedo ni siquiera mirar a Dios. Estos consejeros me dicen, ellos me preguntan, les preguntan a los pastores más bien, o a cualquier obrero bíblico o cristiano, a cualquiera que lucha contra esto, les preguntan: ¿cómo va su vida devocional? Estoy ahí en la lucha, solo que no siento que pueda acudir a Dios, me siento tan mal, me siento tanto como un fracaso, no es posible que Él me quiera responder de nuevo. La culpa y la vergüenza son algo que rebajan a la gente, y ellos cargan con esto. Hay una diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa es algo bueno. Dios pone una carga de culpa sobre su conciencia para condenar y hacer lo que usted diga: sí, me equivoqué. La corteza cingulada anterior dice: sí, eso no es saludable, es impío, es nocivo, no lo haga, no glorifica a Dios, no bendice a otros, está dañando a otros, está dañando a Dios, está arruinando el gran conflicto. Está lanzándole vituperios a su Salvador. Esa corteza cingulada anterior es importante para un sentimiento momentáneo de culpa que está buscando ser aliviado. Dios nos da eso como algo, como si su manto tocara la estufa caliente y, uy, no haga eso. Ese momento es bueno e importante. Cuando uno voltea hacia Cristo, es aliviado. El Señor Jesús dijo: lleven mi yugo y aprendan de mí, pues mi yugo es ligero y mi carga liviana. Pero nosotros cargamos con eso. Toda la culpa, toda la vergüenza se acumula, se acumula, se acumula. Y andamos con vergüenza, la cual es diferente a la culpa. La culpa es momentánea, la culpa apropiada es algo momentáneo que es aliviado, la vergüenza es algo que soy. Es mi nueva identidad. La culpa invita a detener el comportamiento, la masturbación. La vergüenza es simplemente algo con lo que se vive. No debería ser crónico, debería ser temporal, debería haber un proceso de sanación, de ser aliviado, de ser librado. De hecho, ustedes están rumiando sus fracasos. ¿Y saben lo que las investigaciones han encontrado? Rumiar los fracasos hace pasar la mente por los mismos circuitos neuronales de los fracasos, reforzándolos. Así que si sientes ganas de azotarse diciendo: qué terrible pecador soy, hice esto, estás pensando en eso, ¿no? Están rebobinando esos circuitos, haciendo que la victoria sea más difícil. Dios quiere darles la victoria liberándolos de tener que pensar tanto en eso, pensar en los fracasos. Así es como lo hará. Quiero que escuchen este mensaje en lo profundo de su corazón. ¿Recuerdan la historia del pozo de Bethesda? El paralítico estaba ahí, incapaz de hacer algo. De repente, un día pasa el Señor Jesús. Mira hacia abajo al hombre y el hombre mira hacia arriba. Escuchen esto del ministerio de curación. Una cita más bien larga, pero escuchen esto en sus espíritus. Por el pecado hemos sido cortados de la vida de Dios. Nuestras almas han sido paralizadas, como la del hombre allí. Por supuesto, no somos más capaces de vivir una vida santa que el hombre paralizado de caminar.
Muchos se dan cuenta de su incapacidad. Añoran esa vida espiritual que los hará estar en armonía con Dios y buscan obtenerla, pero en vano. Desesperados gimen: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que esos que están desanimados y luchando miren hacia arriba. El Salvador inclina la sangre con la que nos compró, diciendo con una ternura y piedad inexpresables: serán hechos completos. Él ofrece que crezcan en salud y en paz. No esperen sentir que están completos. Crean en la palabra del Salvador. Pongan sus voluntades del lado de Cristo. Recibirán fuerza si tienen la voluntad para servirle y actúan conforme a su palabra. Sea cual sea la práctica malvada, la pasión maestra que a través de una larga indulgencia esclaviza tanto el cuerpo como el alma, Cristo es capaz de y añora a liberar. Él impartirá vida al alma que está muerta en transgresión. Él librará al cautivo que está atrapado por la debilidad, la mala fortuna y las cadenas del pecado. El pecado ha envenenado las fuentes de vida, pero Cristo dice, tomaré tus pecados, te daré paz. Te he comprado con mi sangre. Eres mío. Mi gracia fortalecerá tu voluntad debilitada. Retiraré tu remordimiento por el pecado. Cuando las tentaciones los azoten, cuando la preocupación y la perplejidad los rodeen, cuando deprimidos y desalentados estén listos a rendirse a la depravación, miren a Jesús, y la oscuridad que los engulle será despejada por su radiante presencia. Cuando el pecado luche por apoderarse de sus almas y cargue las consecuencias, busquen al Salvador. Su gracia es suficiente para someter al pecado. Que sus corazones agradecidos, temblorosos de incertidumbre, vayan hacia Él. Aférrense a la esperanza que tienen enfrente. Cristo espera adoptarlos en su familia. Su fuerza les ayudará en sus momentos de debilidad. Él los llevará paso a paso, tomándolos de la mano, y dejen que Él los guíe. Nunca sientan que Cristo está lejos. Él siempre está cerca. Su presencia amorosa los rodea. Búsquenlo como aquel que desea ser encontrado. Él no solo desea que toquen sus ropas, sino que caminen con Él en constante comunión. Y eso es una lección que cada uno de nosotros necesita aprender. Es una lección que necesito aprender. ¿Cómo camino en comunión constante con Él? Les digo, será mucho más fácil cuando lo vea como es, como dijo el apóstol Juan. Cuando vea que Él se inclina y me dice: ¿serás sano? No viene a condenar, sino a salvar. Cuando dice a la mujer atrapada en adulterio: ¿quién te condena? Ve y vive sin pecar. Ese es un mensaje para cada uno de nosotros. Él no viene a nosotros cargándonos continuamente de culpa y vergüenza. Nos da una reacción de culpa para que podamos acudir a Él, pero no para que la llevemos sobre nuestros lomos. No la carguen más. Él ya compró la victoria. Él ya lo logró en la cruz y Cristo les dará esa victoria a ustedes. Él dijo: el Espíritu Santo les dará y les hará conocer lo que es mío. ¿Qué es de Él? Su victoria. Cada paso del camino Él ha andado por delante de nosotros y les dará a ustedes la victoria. Terminemos con una oración. Padre Celestial, te agradezco tanto por las promesas y la esperanza. Muchas gracias incluso por la neurociencia que tenemos, que nos muestra que podemos redireccionar nuestros pensamientos, que podemos tener la victoria y tener un cerebro totalmente nuevo. Y las promesas y las confirmaciones espirituales en las Escrituras de que nos dará una mente renovada, transformada. Eso es una gran esperanza, Señor, y sé que hay muchos que han perdido su sentido de la esperanza y que caminan con mucho desaliento. Mas oro que les dé ese ánimo que necesitan, que les dé a otros la convicción que necesitan. Señor, oramos que cada alma escuche de ti lo que necesita ser escuchado. Oro para que les des los deseos de sus corazones. Danos un deseo y una imaginación redimida y purificados. Que nuestros pensamientos permanezcan en las cosas celestiales. Que podamos ser el Enoc, el Juan el Bautista, el Elías de esta última generación. Señor, te necesitamos mirar y vivir. No podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas, de modo que una vez más oro por cada individuo luchando de cualquier manera, con cualquier pasión maestra, que puedan ganar la victoria antes de que se cierre el tiempo de gracia. En el nombre de Jesús. Amén.